Mi abuelo José murió a los 90 años de edad. Y mis recuerdos de él cuando yo era niño fueron muy bonitos. Éramos pobres, vivíamos en un barrio ahí en la ciudad de Guadalajara y mis abuelos vivían en un barrio que estaba a media distancia. Y a pesar de que mi abuelito era pobre, los sábados, muchas veces el sábado en la mañana venía a la casa en su bicicleta. Y nos visitaba un rato en la mañana y después ya se regresaba a su casa y nos decía, mijo, ¿quieres ir allá con nosotros? Sí, sí quiero, abuelito. Así que me subía a la parrilla de metal de la bicicleta de atrás, que por cierto calaba, todavía me acuerdo, estaba muy dura. Y ahí iba en la bicicleta mi abuelito por las calles empedradas y brincaba y eso y me calaba. Pero yo me sentía feliz. Para mí era un buen abuelo, me trataba bien. No era muy cariñoso, pero sí era cariñoso. Su esposa, mi abuelita Tomasita, le ganaba. Ella sí era muy cariñosa. Y me trataba muy bien mi abuelita. Yo me acuerdo que eran muy pobres ellos también. Mi abuelita vendía hielitos, hacía bolsas de plástico, agua de Kool-Aid, la llenaba de agua, la metía al refrigerador y venían los niños y tocaban la puerta. Doña Tomasa, quiero un hielito. Y valían a peso y ya les vendía su hielito de fresa o de piña. Y cosas así. Y cuando me daba hambre, yo iba, abuelita, me daba un taco de frijoles y ella siempre tenía frijoles de la olla. En el cuarto del fondo de la casa era la cocina y tenía una olla de barro y me decía, claro que sí. Y a ella y me hacía un taco de frijoles de la olla, así nomás. Le escurría el caldo y ya me lo daba. Y esos eran mis gustos de niño, mis abuelos. Así que mis recuerdos de mis abuelos son muy bonitos. Si ustedes se acercan con mis hijos y les preguntan qué opinan ellos de sus abuelos, de su abuelo, probablemente ellos les van a decir algo parecido, que es uno de los mejores abuelos, que su abuelo es muy lindo con ellos. Pero los recuerdos que yo escuché que mi papá tenía de su propio padre, o sea, el que para mí fue mi abuelito José, que ya murió, el papá de mi papá, cuando mi papá se juntaba a hablar con sus hermanos, los recuerdos de ellos no eran tan buenos. Ellos, al contrario, se quejaban de que mi abuelo había sido muy severo, muy brutal en sus castigos para con ellos. Yo los oía, me costaba creerles, porque él era tan bueno conmigo. Probablemente algo parecido sucede con mis hijos, porque mis hijos probablemente solo tienen buenos recuerdos de su abuelo. No me pregunten a mí, porque yo conocí otra faceta de mi papá. Pero también conozco una realidad. ¿Cómo puede ser que una persona pueda tener opiniones tan encontradas? Que unas personas digan cosas tan buenas de ella y otras personas digan lo malo. Por eso puede ser probablemente por cómo fue su experiencia. Por la experiencia que cada uno de nosotros haya tenido con la persona. ¿No es cierto? Ahora, probablemente nosotros podríamos decir, por ejemplo, no lo digo yo, porque no estuve ahí, pero algunos de nuestros parientes dicen que mi papá desde chiquito era rebelde y respondón. Rebelde y respondón. Entonces, no me extrañaría, ¿por qué mi abuelito tal vez? No estoy justificando si mi abuelito cometió algún abuso o disciplinas exageradas con mi papá, pero hay que reconocer, porque yo también fui así. Yo también fui así. Y el trato que yo recibí de mi papá no es el mismo trato que recibió nuestra hermana menor. Nuestra hermana menor nunca fue disciplinada. Es más, que yo recuerde, ni siquiera fue regañada. Esa era nuestra queja de mi otra hermana y yo, decir, a ver, ¿por qué a ella no, papá? Déjenme. Él nos decía, yo sabré. Y yo decía, qué injusto, ¿no? Pero también he de reconocer que yo era más complicado como hijo. Uso esto como un ejemplo para pensar en Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios para nosotros? Bueno, esa respuesta puede variar dependiendo de su propia experiencia. Pero no solo de su propia experiencia solamente, sino también de su propia interpretación de los hechos. Es más fácil en la vida culpar a las personas de
lo severa o las duras que son y simular o omitir nuestros propios pecados o problemas, ¿no es cierto? Es decir, alguien tal vez recibió una severa disciplina por haberle contestado de manera insolente a su madre o a su padre cuando era joven. Pero nadie de nosotros va a andar diciendo, no, pues yo me la pasaba faltándole al respeto a mi papá, ¿verdad? Más bien va a decir, no, él era muy... Así que tal vez es parte y parte. Además, es muy difícil comparar a Dios con un ser humano porque todos los seres humanos fallamos y pecamos. Pero de todos modos nos sirve para el ejemplo. ¿Por qué Dios para algunos es tan severo y castigador y para otros es misericordioso? Hoy vamos a responder esa pregunta con base en un libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Nahum. Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias el libro de Nahum. Si hubieran leído el nombre de este libro en hebreo, hubieran dicho Nahum, porque así se dice Nahum en hebreo. Nahum. En el Antiguo Testamento de nuestras Biblias hay 12 libritos al final del Antiguo Testamento que se llaman los profetas menores. Pero originalmente esos 12 eran un solo libro. Un solo libro que se llamaba Los 12. Se llamaba ese libro. Los 12. Tere Azar en hebreo. Tere Azar, los 12. Era un solo libro en la Biblia de los judíos. Para nosotros lo separaron en 12. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los 12 profetas menores. Si sumáramos los versículos de los 12 profetas menores, todos los 12 libritos suman 1050 versículos. Quiere decir que los 12 profetas menores juntos forman un libro más pequeño que 8 libros del Antiguo Testamento. Incluso los 12 profetas menores son en cantidad de versículos menos que el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas o el libro de los Hechos. Son más grandes que los 12 profetas menores. Ahora ya saben por qué se les llaman menores, porque sus libros eran pequeños. Hoy vamos a estudiar el profeta Nahum. Empezamos la serie que se llaman Lecciones Mayores de los Profetas Menores. La inicié hace mucho tiempo, la estoy continuando. La vez anterior estudiamos del libro de Abdías. Ya a esas alturas tengo mensajes en el archivo, en internet los puede escuchar, acerca del libro de Oseas, del libro de Amós, del libro de Abdías, del libro de Joel, del libro de Jonás, del libro de Miqueas. Y hoy vamos a ver, me estoy brincando uno, hoy vamos a ver el libro de Nahum. Nahum significa consuelo o el que consuela, y fue uno de los 12 profetas menores. Así que el profeta Nahum junto con el profeta Jonás fueron enviados a dar sus profecías en contra de la ciudad de Nínive. Simplemente el profeta Jonás fue enviado 100 años antes que el profeta Nahum. La ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio. Era un pueblo pagano. Y estos libros demuestran, entre muchas otras escrituras del Antiguo Testamento, cómo Dios siempre se consideró el soberano de todas las naciones. Lo adoptaran o no como su Dios. Dios siempre ha reclamado autoridad sobre todas las naciones. Y allá con el profeta Jonás, Dios lo envía a profetizarle a Nínive que sería destruida en 40 días si no se arrepiente. Como los asirios, cuya capital era Nínive, eran tan brutales y tan malvados a la hora de conquistar a los pueblos, eran muy aborrecidos. Los asirios, entre otras cosas, cuando conquistaban una nación, no se contentaban con llevarse un botín, quitarle sus pertenencias, sino que masacraban a la gente. A las embarazadas les abrían el vientre y les sacaban al niño, agarraban a los niños y los estrellaban contra la pared
Así era su marca de ellos, entre otras cosas. Así que no seamos tan severos con Jonás, porque cuando Dios le manda a Jonás que vaya a Nínive a que les predique para que se arrepientan de su maldad, Jonás no quiere ir. Jonás no quiere que se arrepientan, Jonás no quiere que se salven, él quiere que se condenen y que se pudran en el infierno. Eso es lo que quiere Jonás. Él quiere justicia, no quiere misericordia. Así que Jonás, en lugar de ir y obedecer la orden del Señor, va y paga su pasaje al lugar más distante de su época y se embarca rumbo a Tarsis, a España. Pero todo le sale mal, ya conocen la historia, yo ya enseñé de Jonás completo un mensaje, lo pueden escuchar ahí en el archivo. Sea como sea, al final no le queda de otra, Jonás termina yendo, predica y sucede lo que no quería, se arrepienten. Y se arrepienten y Dios los perdona. Pero esa generación muere, el rey de Nínive muere y toda la generación de ese rey muere. Y vienen otras y a los 100 años ya están peor que antes. Ahora no solamente ellos son una nación violenta, sino que son un imperio. Han conquistado a sus enemigos y se han ganado por sus maldades un juicio irreversible. Ahora Dios le habla a Nahum y le dice, escribe contra Nínive, su juicio es irreversible. Ya no hay para ellos oportunidad de arrepentirse, solamente hay una advertencia de lo que viene contra ellos. Y ese es el mensaje de Nahum. Y el mensaje, el punto central del libro de Nahum es sencillo, es Dios, el Dios justo, va a castigar la injusticia. El Dios justo va a castigar el pecado de una nación impenitente, es decir, una nación que no se arrepintió. Así que vamos a conocer el mensaje del libro de Nahum y de ahí vamos a extraer algunas lecciones importantes para nosotros. Vamos pues a Nahum. Es un libro pequeño, solo tiene 47 versículos distribuidos en 3 capítulos. Vamos a conocer el mensaje del libro de Nahum. Empiezo leyendo el versículo 1, dice, oráculo sobre Nínive. La palabra oráculo significa como mensaje futuro, predicción, profecía. La palabra hebrea para oráculo es carga. Y aquí Dios identifica su profecía como una carga. Esta es una carga pesada que le va a caer a Nínive. Agárrate, Nínive, le dice. Es obvio a partir del versículo 1 que el mensaje va dirigida a la capital del imperio asirio. Va para Nínive. En otros pasajes del librito lo repite en el capítulo 3, si ustedes le dan vuelta a la página, dice en el versículo 7, sucederá que todo el que te vea huirá de ti y dirá, asolada está Nínive, otra vez. En el versículo 18 dice, duermen tus pastores, oh rey de Asiria. Entonces, Asiria es el imperio, la nación, y Nínive es la capital. Ok, regresamos al capítulo 1. Y empieza aquí el mensaje contra Nínive. Dice el libro de la visión de Nahum de Elcos. No sabemos nada de Nahum. Solo se le menciona aquí en todo el Antiguo Testamento y se menciona en la genealogía de Jesús en Lucas capítulo 3. Pero no sabemos nada de él. Dice nada más que era de la aldea de Elcos. En hebreo dice Nahum en Elcosita, Elcosita. O sea que era de una aldea llamada Elcos. Hay debate dónde estaba Elcos. Y muchos creen que era el pueblo que se llama en el Nuevo Testamento Capernaum, porque Capernaum en arameo significa aldea de Nahum. Y dicen, ese es Nahum, el del Antiguo Testamento. Pero otros no están seguros. Así que si fuera tan importante, Dios lo dejaría claro. No es lo más importante, simplemente se nos anuncia que él fue el instrumento humano que Dios da para capturar esta profecía en palabras. Y la profecía de Nahum comienza hablándonos de Dios y no de Nínive. Hablándonos de Dios, dice, observen lo que nos dice Dios acerca de sí mismo. Primero dice, Dios celoso y vengador es el Señor. Aunque estoy leyendo la Biblia de las Américas dice Señor, el texto hebreo dice Yahweh, el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. Yahweh, vengador es Yahweh, irascible. Yahweh se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Yahweh es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente Yahweh no dejará sin castigo al culpable
En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. 5 veces en los versículos 2 y 3 se identifica al Dios de Israel por su nombre personal, Yahweh. Otras 7 veces se va a mencionar su nombre en el resto del libro, pero 5 veces en estos 2 versículos, para dejar bien clara la firma de quién es la profecía. No solo es de Dios, no solo es de Elohim, es de Yahweh, ese es su nombre, el Dios de Israel. ¿Y cómo es Yahweh? Ya nos dice, ya nos lo dijo ahí en el versículo 2, que es celoso y vengador. En el versículo 3 dice que es lento para la ira y grande en poder. Ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. Eso significa que Él es justo. Aquí después, a partir de este punto del versículo 3, Dios empieza a presentar como un Dios aterrador, usando imágenes de la naturaleza. En el 3 dice, en el torbellino y la tempestad está su camino y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende al mar y lo hace secar. Y todos los ríos agota. Languidecen Basán y el Carmelo. Son 2 de los montes más altos que hay en el norte de Palestina. El monte Carmelo y Basán. Y las flores del Líbano se marchitan. Si había algo que hacía famoso al Líbano, eran sus bosques y sus jardines. 5, los montes tiemblan ante él y los collados se derriten. Los collados son como las colinas bajas, llenas de árboles. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Así que aquí nos presenta a Dios como diciendo, no hay expresión aterradora de la naturaleza que se compare a Yahweh cuando está en su ira. Ni un volcán, ni una montaña, ni el mar, todos se hacen a un lado cuando viene Él en su indignación. Esto es como una antesala de lo que viene. Se nos está presentando primero Dios, pero para extrañeza nuestra de los lectores, en medio de toda esta descripción aterradora de Yahweh enfurecido, hay centellas, hay chispazos de su lado bueno. No sé si observaron en el versículo 3, que también es lento para la ira y grande en poder. En el versículo 7, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. ¿Observan el contraste? Para sus enemigos, Él es terror, pero para los que en Él se refugian, Él es bueno. Lento para la ira, es refugio en medio de la angustia. Pero volvemos a la descripción de su furia. Versículo 8. Pero con inundación desbordante pondrá fin a su lugar y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Fíjense que aquí, hermanos, ustedes no saben, pero yo les voy a contar. Les voy a contar de Nínive un poco. Porque este versículo 1:8 comienza a dar profecías que se cumplieron al pie de la letra. Pero para que podamos entender eso necesitamos conocer cómo era Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, como ya dije. Dijo un historiador que vivió cerca de 100 años antes de Cristo, dijo que de todas las ciudades antiguas, ninguna tenía un poder defensivo como Nínive. Ninguna se le comparó. Nínive era una ciudad muy bien defendida. Estaba a un lado del río Tigris, en lo que hoy en día se conoce como Irán, en el norte. La ciudad de Nínive estaba rodeada por 2 murallas. Para empezar, en el centro de la ciudad estaba el palacio real, con algunas casas de los nobles, y eso era como un castillo con grandes muros. Era como una mini muralla, una fortaleza dentro de la ciudad. Después estaba la ciudad esparcida, y alrededor de la ciudad había una gran muralla de 30 metros de alto, hecha con ladrillos y con piedras. Era una muralla que tenía 30 metros de ancho. 15 metros de ancho por 30 metros de alto.
15 metros de ancho. Si existiera carros de ahora, en aquel tiempo tendría una carretera de 3 carriles allá arriba de la muralla, para que se den una idea. De altura de un edificio de 10 pisos de alto. Y tenía 15 torres intercaladas alrededor, cada torre de 60 metros de alto, un edificio equivalente a 20 pisos. Tenía 15 puertas alrededor. Después de la primer muralla de la ciudad de Nínive, había un poco más de medio kilómetro de terreno vacío. Y en el medio de ese terreno y al final de ese terreno, de 667 metros, había la segunda muralla, la muralla exterior. Una muralla más fea, pero más firme, hecha en parte con tierra, porque era un lugar semidesértico, con piedras y con escombros. Cada una de las murallas estaba custodiada por guardias, y en la muralla exterior estaban las guardias más experimentadas. En medio de las dos murallas había un foso, a medio camino había un hoyo que cavaron los ninivitas de 45 metros de ancho. O sea que si alguien, por alguna misteriosa razón, lograba pasar la primera muralla, se la iba a ver muy difícil para pasar por el foso y luego todavía llegar a la segunda muralla. Así que ellos estaban seguros, no había ciudad como Nínive en la antigüedad, no hubo una que se le comparara en cuanto a su defensa. Era famosa la ciudad de Nínive. Solo para que se dieran cuenta de una comparación, la ciudad de Asdod, una de las 5 ciudades filisteas, tuvo una muralla, era una ciudad muchísimo menor en importancia y en poder defensivo para ser sometida. Y cuando fue sitiada la ciudad de Asdod, se tardaron 29 años en vencerla. 29 años. Así que Nínive, ¿cuánto se tardarían? Ellos creían, nunca seremos vencidos. Nunca. Tenían suficientes provisiones de alimentos, suficientes recursos adentro, estaban seguros. ¿Pero qué creen? Nínive cayó. Nínive cayó. ¿Y cómo es que cayó la ciudad de Nínive? Se preguntarán. Bueno, los voy a dejar en suspenso por ahora, pero lo vamos a ir descubriendo cómo Dios profetizó. Aquí en el versículo 1:8 dice, con inundación desbordante pondrán fin a su lugar y perseguirá a sus enemigos aún las tinieblas. Lo que traman contra el Señor, Él lo hará completa destrucción. No surgirá 2 veces la angustia, porque ellos como espinos enmarañados y ebrios con su bebida, serán consumidos como paja totalmente seca. El día que Nínive cayó, el día anterior el rey estaba tan ensoberbecido, el ejército de Babilonia se había aliado con el ejército de Media y el ejército escita, que eran enemigos, pero sabían que si no se aliaban no iban a poder vencer a los asirios. Así que hicieron un ejército conjunto y fueron y sitiaron la ciudad de Nínive. Obviamente los de Nínive se rieron de ellos. Así que ellos esperaron 1 mes y esperaron 2 meses. Y estaban tramando cómo vamos a entrar y cómo vamos a entrar. Era un mes de abril cuando cayó Nínive, como ahora, abril. La noche antes de que Nínive cayó, porque cayó de noche la ciudad de Nínive, como dice la profecía. El rey y sus mejores nobles y guardias se emborracharon. Ordenó una fiesta para celebrar y burlarse de los enemigos y se empezaron a emborrachar y ofrecieron sacrificios para comer carne, embriagarse con sus concubinas y celebrar. Así estaban ellos. Aquí dice el texto claramente. Ahora, ¿por qué hago notar esto? ¿Saben que hay 1000 posibles escenarios, cuando menos, en cómo podría ser vencida una nación? Pero Asiria no fue vencido allá en la guerra, como en otros casos, como fue el faraón en el mar, ¿verdad? Asiria no fue destruida por un terremoto o por un maremoto cuando estaban a la orilla de la playa. No fue destruida por la explosión de un volcán o por la conspiración de 5 reyes, como en el caso de la guerra de Génesis 14. De todos los escenarios, la profecía dice que ellos iban a morir
embriagados adentro de sus murallas. Vamos a ver más detalles de eso. Dice el 10, enmarañados, dice, ebrios con su bebida, serán consumidos como paja totalmente seca. Cuando tú oyes que la paja es consumida, ¿qué es lo que consume la paja? El fuego, ¿verdad? La primera pista de que fuego iba a jugar algo importante, pero no solo fuego. ¿Con qué extingues el fuego? Pero ¿como fuego o agua? Porque en el versículo 8 dice, con inundación desbordante pondrán fin a su lugar. Vamos a seguir leyendo, pero en el 11 se nos dice algo extraño. De ti ha salido el que ha tramado el mal contra Yahweh, contra el Señor. Dice, de ti, de Nínive, ha salido el que ha tramado el mal contra Yahweh. Entre los muchos reyes que tuvo Asiria, hubo el último, Sennacherib. De él pueden leer en el libro de Isaías capítulo 40 o en el segundo libro de los reyes. Cuando el rey Ezequías gobernaba Judá, el pueblo de Dios, Sennacherib de Asiria vino y sitió la ciudad de Jerusalén y la rodeó. Entonces el pueblo de Judá se atrincheró porque Jerusalén también tiene murallas. Y entonces vino el Rabsacés, que era el oficial en jefe del rey Sennacherib de Asiria, y le gritó al rey Ezequías enfrente de la muralla y le dijo, ríndete, Ezequías, y todo Jerusalén con él. Esas son palabras duras que le habló. Ustedes las pueden leer, están ahí en Segundo de Reyes y en Segundo de Reyes 18 al 20 y en el libro de Isaías, capítulo 39, 40. Dice que le dijo a Ezequías, ríndete y no pienses que tu Dios Jehová te va a salvar, porque así pensaron los dioses de todas las naciones. Y entonces dice el rey que le dijo, háblanos, pero no en lengua hebrea, para que el pueblo no entienda. Y dijo, no, que entiendan. Y les habló, él era políglota, y les habló en hebreo y le dijo, que entiendan porque ellos se van a tragar su propio estiércol. Tu Dios nos mandó aquí, tu Dios nos mandó para decirte que te rindas porque si no te vamos a destruir. Y entonces blasfemó contra el Dios de Israel, dice la Biblia. El rey Sennacherib blasfemó contra el Dios de Israel y le escribió una carta a Ezequías y le dijo términos de rendición. Y Ezequías dice la Biblia que tomó esa carta y la llevó con el profeta Isaías y entonces fue al templo del Señor y se postró Ezequías y le dijo, Señor, eso es lo que están diciendo contra ti. Y Jerusalén está como una mujer que va a dar a luz pero no tiene fuerzas. Sálvanos, Señor, le dijo Ezequías. Y entonces dice la historia que llegaron rumores. Rumores de que alguien estaba atacando al ejército asirio y se tuvieron que ir. Pero antes de irse le dijo, no pienses que Jehová tu Dios te está ayudando porque voy a regresar y te voy a destruir, Ezequías. Pero se fueron. Nunca regresaron. En el año 612 fue destruida la ciudad de Nínive. Sigo leyendo. Dice, ¿en cuál me quedé, hermanos? El versículo 11. De ti ha salido el que ha tramado el mal contra el Señor, un consejero perverso. Aunque la Biblia de las Américas dice un consejero perverso, en hebreo, el idioma original dice un consejero de Belial. Diga Belial. Belial. Usted no le quiere poner a su próximo hijo o nieto Belial. Belial es un ídolo cananeo de aquellas culturas. La personificación del mal. 19 veces en el Antiguo Testamento se menciona a este Belial. Por desgracia en nuestras versiones normalmente no es traducido. Es traducido de esta manera, desconozco por qué. Belial, la personificación del mal en el Antiguo Testamento, no es mencionado en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento Jesús le menciona por otro nombre, Belcebú. ¿Has oído eso? Belcebú, el príncipe de los demonios. También se le llama, ¿cómo se le llama? Satanás. Así que cuando leemos aquí en Nahum 1:11, de ti ha salido el que ha tramado el mal contra Yahweh, un consejero de Belial, está diciendo que
estos reyes asirios que salían ellos a hacer la guerra contra el pueblo de Dios, realmente estaban impulsados o aconsejados. ¿Por quién? Por Satanás. Eso es lo que está diciendo. Así que aquí se nos dice que Yahweh tiene un enemigo que es Belial. Y ambos ejercen influencia sobre sus pueblos. Yahweh tiene su pueblo, que debe guardar la ley y ser fiel al pacto con Dios, pero Belial tiene sus propios servidores. Y a través de ellos genera destrucción, desolación, masacres, violencia. Entonces, hermanos, esto nos debe enseñar a nosotros, recordando las palabras de Pablo, nuestra lucha no es contra carne y hueso. Detrás de los gobiernos hay poderes espirituales que los influyen. ¿Ustedes de veras creen que es un accidente que el presidente que tenemos ahorita haya promulgado una ley para envalentonar a los transgéneros el día de la resurrección de Cristo? ¿No se les hace eso una cachetada en la cara? ¿Qué digo a los cristianos? ¿A Jesucristo mismo? Eso pasó aquí donde nosotros vivimos la semana pasada. Ese día Él eligió exaltar el pecado. Ese presidente eligió exaltar el pecado. Hay una batalla espiritual cósmica que no vemos, que está ocurriendo. No solo es entre el pueblo de Dios y los impíos, pero es el enemigo también que está impulsando una agenda contraria a la orden de Dios. Pues eso no es nuevo, pasaba en aquel tiempo. Y a partir del versículo 12, hermanos, comienza ya no la descripción de Dios, la descripción de su juicio. Observen lo que comienza diciendo el versículo 12. Dice, así dice el Señor, aunque estén con todo su vigor y por más que sean muchos, aún así serán cortados y desaparecerán. Aunque te haya afligido Judá, no te afligiré más, y ahora quebraré su yugo sobre ti y romperé tus coyundas. El Señor ha dado una orden en cuanto a ti, no se perpetuará más tu nombre. Observen primero en los versículos 12 y 13, está diciendo Dios, Nínive serás cortada, desaparecerás. ¿Qué entiendes tú por eso? No necesitas saber hebreo, tú sabes, le va a ir mal. Y Judá va a ser visitado con alivio. En el versículo 14 viene la siguiente profecía. El Señor Yahweh ha dado una orden en cuanto a ti, y está hablándole a Nínive. No se perpetuará más tu nombre. Eso significa, Nínive serás olvidada. No se acordarán de ti. ¿Saben qué es lo majestuoso de esta profecía que se dio más o menos en el año 654 antes de Cristo? Nínive cayó el año 612. 612, échenle cuentas. Acuérdense que en el Antiguo Testamento el tiempo se cuenta de forma regresiva. ¿Me entienden? Aquí está el año 0, año 1, 2, 3, 4, 5 y el año 2024 que vivimos ahorita. Pero del año 0 para atrás es menos 1, menos 2, menos 3, va en forma regresiva. Así que decir, 654 la profecía de Nahum y Nínive cae en el año 612. 612. ¿Estamos hablando de cuántos? A ver, matemáticos. ¿40 y algo años? ¿30 y algo años? Cuando menos 30 años antes de que se cumpliera. Dice, Nínive será olvidada. ¿Saben algo? Es extraño para muchos. No se sabía nada de Nínive y del imperio asirio hasta los años 60, como hasta 1960. Arqueólogos de la Biblia, arqueólogos leyendo la Biblia dijeron, pues dice que nadie sabía en la historia de los asirios. ¿Se pueden imaginar eso? Hasta que alguien que dudaba de la Biblia dijo, pero se habla tanto de ese pueblo ahí, a ver, vamos, y fueron allá. Y se pusieron a excavar. ¿Y qué creen que descubrieron? Las ruinas de la ciudad de Nínive, hermanos, en los años 60. Algunos de ustedes ni habían nacido y otros ya acababan de nacer. Ya no voy a decir su edad, no se preocupen. Hermanos, se cumplió.
Nínive fue olvidada. Fue olvidada. Y se pusieron a escarbar. ¿Y saben qué descubrieron? Pedazos todavía de la muralla que fueron quemados de una forma tan fuerte. Ahora les voy a explicar de una vez qué pasó. Esa noche que el rey estaba celebrando, emborrachándose con toda su gente allá adentro, hubo una gran tormenta. Dios envió una gran tormenta que provocó que se rebalsara el río Tigris y dos afluentes. Esa afluencia llegó de noche contra la muralla de la ciudad de Nínive. Y fue tan fuerte la torrentada de agua que carcomió la base de la muralla, de la primer muralla, y luego llegó hasta la segunda muralla y la carcomió por bajo, y la muralla se desplomó, un segmento como de 300 metros de la muralla, y cayó hacia adentro. Y una gran confusión, porque cuando cayó ese segmento de la muralla hubo un estruendo y la gente asustó, y todo el ejército enemigo vio que se abrió brecha en las murallas de la impenetrable Nínive, y entonces empezó la invasión. Pronto fueron a darle al rey la noticia que la ciudad había sido penetrada por el ejército invasor. El rey se aterró, ordenó rápidamente que se colectaran todos sus tesoros y que trajeran a todas sus amantes y concubinas al palacio del centro con sus mejores hombres, y ya que estaban todos encerrados para protegerse de la invasión, entró en pánico el rey y él mismo le prendió fuego y murieron calcinados allá dentro del castillo ellos. Y cuando la ciudad vio eso, que su propio rey y el palacio más seguro de la ciudad estaba incendiado con el fuego, la ciudad entró en pánico y todo se vino abajo en una noche. En una noche. Solo 3 meses después del sitio. 3 meses tardaron pacientemente esperando cuando esto sucedió. Todo se cumplió. Miren algunos de los detalles. Dios dijo, la profecía en el 1:14, que Nínive sería olvidada. Observen también más adelante, en el versículo 2:3 que ya habíamos leído. No, todavía no llegamos. Sí. Dice, vamos al capítulo 2. El destructor ha subido contra ti, monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder, porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Aunque devastadores los han devastado y destruido sus sarmientos, el escudo de los valientes es rojo. Los guerreros están vestidos de escarlata y de acero centelleante los carros cuando están en formación y se blandeen las lanzas del ciprés. Por las calles corren furiosos los carros. Hermanos, ¿las calles de dónde? Las calles de Nínive. Entraron los ejércitos y empezó la masacre por las calles de la ciudad. De todos los posibles escenarios, allí adentro cayeron. Y se cumple la profecía. ¿Por qué? ¿Cómo los castiga el Señor? No solo con olvido, pero con violencia. ¿Observan? Vayan al capítulo 3, los voy a traer de allá para acá, porque los temas están como revueltos a lo largo de la profecía. En el capítulo 3, versículo 3, carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres, tropiezan en los cadáveres. Y la violencia se desató contra la ciudad. En el versículo 10 del capítulo 3, sin embargo, ella fue desterrada, llevada al cautiverio, también sus niños fueron estrellados en todas las bocacalles. Lo que ellos hicieron, se les revirtió. ¿Observan eso? ¡Qué horror! Sobre sus nobles echaron suertes y todos sus principales fueron atados con cadenas. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 15. Allí te consumirá el fuego, te destruirá la espada, te devorará como el pulgón, multiplícate como el pulgón, multiplícate como la langosta. ¿Qué creen que significa te destruirá la espada? Que hubo una gran violencia contra Nínive el día de su caída. No solo fue olvidada, sino que fue el objeto de las más crueles violencias el día de su caída. Regresando al capítulo 2, el versículo 4 al 6 dice, por las calles corren furiosos los carros, se precipitan por las plazas.
Su aspecto es semejante a antorchas, como relámpagos se lanzan. Se acuerda él de sus nobles que tropiezan en su marcha, se apresuran a su muralla y es preparada la defensa. Las compuertas de los ríos se abren y el palacio se llena de terror. ¿Qué les parece esa profecía? Precisa, ¿verdad, hermanos? Precisa. Acuérdense, esto se escribió décadas antes de que se cumpliera. Dice en el versículo 8, ahí del capítulo 2, aunque Nínive era como estanque de aguas desde la antigüedad, ahora ellos huyen. Deténganse, deténganse, pero nadie se vuelve. Capítulo 3, versículo 13. Así es tu pueblo, solo mujeres en medio de ti. Hermanos, ¿por qué solo mujeres? ¿Qué pasó con los hombres? ¿Qué creen que pasó? Eso pasó. Luego dice, estamos en 3:13. Las puertas de tu tierra se abren de par en par a tus enemigos. El fuego devora tus cerrojos. Una vez más, fuego, ¿verdad? Fuego. Los incendios en la ciudad de Nínive se vieron a kilómetros de distancia. Versículo 15, allí te consumirá el fuego, te destruirá la espada, te devorará como el pulgón. No solo eso, pero también los que sobrevivieron al asedio y no murieron, fueron llevados al exilio, aquí en el capítulo 3, versículo 10. Sin embargo, ella fue desterrada, llevada al cautiverio. En el capítulo 2, en el versículo 7, regresándonos, está decretado, la reina es despojada y deportada, y sus sirvientas gimen como palomas golpeándose el pecho. Otro de los castigos que Dios envió contra Nínive fue no solamente el olvido, la violencia, el asedio, el incendio, el exilio, también la humillación. Capítulo 3, versículo 5. Aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Levantaré tus faldas sobre tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Versículo 6. Echaré sobre ti inmundicias, te haré despreciable y haré de ti un espectáculo. La ciudad que tan orgullosa se jactó en la antigüedad como la reina de las ciudades, está siendo humillada como una prostituta delante de las naciones. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero ahorita solamente estoy haciendo una lista de los castigos que Dios determinó contra esa horrible ciudad. Aquí mismo en el versículo 19, el último del libro, no hay remedio para tu quebranto. Tu herida es incurable. Todos los que oigan noticias de ti batirán palmas sobre ti, porque sobre quién no pasó constantemente tu maldad. Todas las naciones, salud, todas las naciones que habían sufrido la violencia de Nínive, el día de su caída, como dice el versículo 19, batirán las manos. ¿Cómo? ¿Ya supiste la noticia que cayó Nínive? Cuando yo vivía en Guatemala, hermanos, aquí andaba Kimberly, que es guatemalteca. Cuando yo vivía en Guatemala con Lilia, y había partido de fútbol, y jugaba Guatemala, y ganaban, pues alegraban. Pero cuando jugaba México, hermanos, cuando la selección nacional mexicana jugaba, todo Guatemala veía el partido. No importa cuál fuera el otro equipo contra México. Cuando anotaban contra México, hagan de cuenta que habían ganado el mundial. Sí, se oía el grito por todas las calles. Yo decía, pues, ¿qué? ¿Guatemala está jugando? No, está jugando México. Ah, ¿está jugando México? ¿Y qué? ¿Están con México? No. Con el que sea, menos México. Así que ellos celebraban la caída de México. Qué envidiosos, ¿verdad? Todo el mundo celebró la caída de Nínive. Era tan mala y perversa esa nación que el día que cayeron, una humillación internacional. Todo eso fue profetizado. Y la pregunta que nos debemos hacer, porque tiempo nos falta para ver en detalle todos los versículos de este pequeño libro, es ¿por qué?
Pues, ¿qué tanto hicieron? Y los pecados por los que Dios castiga esta ciudad se pueden resumir en 3. El primero de ellos, capítulo 2, versículo 12, dice: el león desgarraba lo suficiente para sus cachorros, mataba para sus leonas, llenaba de presa sus cuevas y de carne desgarraba sus guaridas. Dice: estoy contra ti, en el capítulo 2, versículo 13, declara el Señor de los ejércitos, quemaré y reduciré a humo tus carros, la espada devorará tus leoncillos, arrancaré de la tierra tu presa y no se oirá más la voz de tus mensajeros. Capítulo 3, versículo 1. Ay, cuando ustedes vean ay en la Biblia, eso es un canto. Es un canto de lamento. Es un lamento, es una lamentación por un castigo, un juicio que se viene. Ay de la ciudad sanguinaria. Aquí está uno de los pecados de Nínive: su violencia, su injusticia, su brutalidad. Ciudad sanguinaria. ¿Saben cuál era una de las dioses, la diosa principal en Nínive, hermanos? Ishtar, la diosa Ishtar, la diosa de la guerra y del amor. Esta diosa fue exportada por los asirios a muchas naciones. Los babilonios también la adoraron. Los egipcios también la adoraron. Y los griegos después la adoptaron también y le pusieron el nombre de Astarte. Las naciones cananeas alrededor de Israel e incluso en Israel, en 1 de Samuel se menciona 3 veces la diosa Astoret, que los cananeos acabaron casando con Baal. Y la forma en que se le rendía culto a esa diosa era cortándose para que deschorreara la sangre, o matando gente para que hubiera sangre, porque era una diosa sanguinaria. Y también era teniendo sacerdotisas y sacerdotizos que en realidad eran las prostitutas y prostitutos sagrados, a los que la gente iba y tenía relaciones sexuales con ellos supuestamente para animarle a Astoret que tuviera relaciones sexuales con Baal, y al tener relaciones iban a fecundar la tierra para que hubiera muchas cosechas. Esa era la mentalidad de ellos. Esa era la diosa que adoraban en esa ciudad, entre otras. Así que los 3 pecados que Dios castiga de esta nación fue su violencia injusta, su injusticia. 3:1, ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje. Esa es su codicia. Eso es el pillaje. Es saquear a otros para quitarle sus cosas. Dice que nunca cesa en su rapiña. 3:2, chasquidos de látigos, ruido de crujir de ruedas, galopar de caballos y saltar de carros. Esta fue una ciudad que se dedicó a saquear otras ciudades y naciones. Así que la codicia, la violencia y la idolatría, la hechicería. Observen en el capítulo 3, versículo 4. Por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. En la Biblia, la idolatría es presentada como la prostitución espiritual. Dios es un esposo celoso y exige de nosotros fidelidad. No podemos estar nosotros adorando y venerando otras cosas. Él es celoso. Él hace un pacto de fidelidad y de amor con su pueblo, y cuando el pueblo, en lugar de adorar a Dios, se va en pos de otros dioses o demonios, eso es una infidelidad. Y esta Nínive era la ciudad de las prostituciones, porque era una ciudad llena de ídolos falsos, violentos y sanguinarios. Así que ese es un castigo. Dios le llama la ciudad de las hechicerías, la prostituta internacional de la religión. Por sus idolatrías, por su codicia, por su injusticia. ¿Qué nos enseña este pequeño libro del Antiguo Testamento, hermanos? Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que
con injusticia detienen la verdad. Hermanos, la injusticia. Dios no tolera la injusticia. Esta nación fincó su riqueza por medio del abuso y del robo y del despojo, por la violencia, por la injusticia. ¿Y tú? ¿Eres injusto? ¿Eres injusta? ¿Eres una persona tranza? ¿Eres una persona que le gusta hacer tratos engañosos con otros y le dice sí, 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 cuando sabes que no vas a pagar? ¿Que pides una cosa y sabes que no la vas a devolver? ¿Que haces negocios chuecos? ¿Que tú sabes que no está bien lo que se hace y de todos modos lo haces? Injusticia. Imagínense, hay lugares donde la injusticia y la codicia se generalizan tantos que todo el país se vuelve así. No puedes confiar en nada. Y algunos de los países de donde nosotros vinimos así eran. Y es probable que algunos de nosotros practicábamos esas costumbres. Pero eso es un nuevo día. Dios nos ha invitado a convertirnos a Jesucristo y ser injertados en el pueblo de Dios. Pero a veces las malas costumbres nos pueden perseguir. Pero ya no estamos para eso. Vamos a leer un último pasaje del Nuevo Testamento que nos recuerda algo similar, que es 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios 6, versículo 9. Dice en nuestras Biblias aquí, leo: ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hermano, ¿eres justo en tus tratos? ¿O favoreces a tus cuates y a los que te caen mal les cargas la mano? ¿Eres una persona que cumple su palabra o eres una persona engañosa, fraudulenta? Los injustos no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Estoy leyendo 1 Corintios 6:9. Eso de no se dejen engañar significa, hermanos, que algunos se metieron a la iglesia de Corinto para decirle: usted hace tranza, no se preocupe, hermano, no hay problema. Estamos bajo la gracia. Y Pablo le dice: no se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras. Otra vez, se fija, como Nínive, ¿verdad? ¿Cuál era de los 3 pecados señalados allá? Injusticia, idolatría y la otra, codicia, ¿verdad? O avaricia. Observen cómo dice aquí: no se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No. Por cierto, ¿notaron que se menciona a los afeminados, a los homosexuales, a los adúlteros? ¿Verdad? Esos son pecados muy de moda hoy, ¿o no? ¿Verdad? Muy de moda hoy. ¿Y qué dicen ellos? Dicen: déjanos. Así somos nosotros, así nacimos. Respétanos. Pero vean la lista que está aquí. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que yo no escribí la Biblia? ¿Sí saben eso, verdad? Yo no la escribí, yo la estoy leyendo. Digo, si la tienen contra de mí, si quieren agárrenme de pretexto, pero yo no escribí, la Biblia sigue estando ahí. Hoy en día estos pecados que están de moda demandan respeto, que los aceptemos y que no digamos nada, porque ellos dicen: así somos, respétenos. Y hasta el presidente le dio su visto bueno el domingo pasado para que se hagan visibles y todos se queden callados y nadie diga nada. Hasta ha tenido el atrevimiento este gobierno de permitir que la bandera de ellos se ponga en las embajadas de los Estados Unidos, hermanos. No. ¿Quién de nosotros en su sano juicio consentiría que no fueran estos los pecados? Por ejemplo, que fueran los ladrones. Versículo 10, el que sigue. Ni los ladrones. Que los ladrones se juntaran un día y todos los ladrones dijeran: así somos nosotros, así nacemos. Respétenos. Cambien la ley. Ahora todos tenemos que darle respeto a los ladrones. ¿Cómo ves tú? ¿Qué te parece eso? O en la lista también dice: ni los avaros, ni los borrachos. Que todos los borrachos se juntan y dicen: así somos nosotros.
ya descubrieron que en el ADN hay un cromosoma que nos hace borrachos. Así nacimos, respétenos. Ahora, nadie debe decir nada si queremos andar borrachos todo el día y así queremos manejar y así queremos trabajar. ¿Y qué? Es una sin razón, hermanos. Pero observen cómo el texto termina. Eso es lo sorprendente para nosotros. Versículo 11. Esto, ¿qué es esto? Injustos, idólatras, avaros, homosexuales, ladrones, borrachos. Dice, esto eran. ¿Observan eso? Esto eran algunos de ustedes. ¿Qué nos está diciendo Dios con esto? Que se puede cambiar. Esto eran. Ya no son. Esto fueron. No, yo soy mexicano. El que no tranza no avanza. Esto eran. Eso eran. Ahora eres cristiano. No solo eres mexicano, eres cristiano. Esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Dios nos sacó de la Nínive espiritual para injertarnos en el reino de Dios. Nada de que yo soy mexicano y yo soy tranza. Eso era, pero yo ya no soy eso. ¿Tú crees? Si nomás porque alguien fuera colombiano, pues ese es narco. No nos gustaría, ¿verdad? O porque alguien fue, qué sé yo, no voy a estigmatizar a mis hermanos de las naciones. Cuando fuimos a Israel, fíjense hermanos, fuimos a Israel. Estábamos en el Mar Muerto. Le dije, vamos al Mar Muerto. Fuimos al Mar Muerto. Y estábamos buscando la entrada para ir al Mar Muerto. Yo me quería bañar ahí en el Mar Muerto y me bañé. Pero no agarramos la entrada, ¿te acuerdas, Carlos? Y finalmente ahí estaban unos, por aquí se puede bajar ahí, a donde está el mar, ya estaba ahí. Y estaban estos. Hey, ¿por dónde bajo? Por aquí. Me dice, hey, ¿de dónde eres tú? Me preguntan en inglés. Where are you from? Yo les dije, pues de México. México, marihuana. Eso es lo que me dijeron. Dije, yo esperaba que me dijera, pues, qué sé, Chicharito, Benito Juárez. Ya, que sea Luis Miguel, no sé. México, marihuana. 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 Eso éramos. Somos ahora el pueblo de Dios. Somos ahora. Dios nos salió. Miren, por causa de la cruz de Cristo, toda la ira que Nínive recibió y mereció, la merecíamos nosotros también. Y Dios la cargó en Cristo. Para ahora sacarnos y hacernos su pueblo. ¿Por qué seguir con las malas costumbres? No es nuestra práctica, nuestra conducta lo que nos hace cristianos. Dios, por causa de Cristo, nos hizo sus hijos. Y ahora vivimos cristianamente porque somos sus hijos. No somos hijos de Dios porque vivimos cristianamente, sino que somos cristianos y por eso éramos, pero ya no somos eso. ¿Por qué vivir de una manera incompatible con eso? Así que, pueblo de Dios, fuera las idolatrías, fuera la avaricia de nuestra vida, fuera la injusticia. Y todos exaltemos a Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por el mensaje del profeta Nahum. Nos recuerda la obra que tú has hecho de juicio contra la impiedad, pero también nos lleva al mensaje de las buenas nuevas, el mensaje del Evangelio. Porque en el libro de Nahum, Señor, también tu palabra dice claramente, en el capítulo 1, dice en el versículo 15, miren, sobre los montes andan los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Y damos gracias que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos has dado buenas nuevas, el Evangelio de la paz. Como Pablo, citando este pasaje, Isaías 52:7, menciona en Romanos 10 del Evangelio,
de las buenas nuevas de la paz, que llegó a nosotros y nos libró de la ira que Nínive recibió y que todos recibirán si no se arrepienten. Oramos para que todos podamos ser pueblo de Dios. En el nombre de Jesús, amén.